Pues muy bien, chavos, la verdad es que les quiero compartir algo que en algún momento de mi vida fue de un montón de utilidad. La verdad que estas cosas que quiero compartir el día de hoy para mí fueron un parteaguas en mi vida, literalmente, ¿no? Hace más o menos 2 años, al entender esto que les voy a compartir, estos principios, mi vida fue transformada realmente, ¿no? Y pues bueno, hoy en la oficina estuve revisando un tema con cámaras de seguridad y toda la cosa, ¿no? Así, milímetro por milímetro, casi, y ya fue algo interesante, ¿no? Porque imagínate que seas tú el que se ha sorprendido haciendo algo que no debería de ser, ¿no? Qué oso, ¿no? La verdad. Y la verdad es que yo me acordé cuando yo fui el que salí en esas cámaras de seguridad. Yo fui el culpable, ¿no? Y esto fue cuando de repente me llegó una fotomulta a la empresa en donde yo antes trabajaba, ¿no? Entonces, cuando me llega la multa, llega un sobre a mi nombre del gobierno del municipio y una multa, y yo la recibí literalmente indignado. Dije, ¿cómo puede ser que yo, que manejo súper bien, siempre pongo direccionales y todo, me está llegando esta multa, ¿no? Literalmente yo recibí esta multa indignado. Entonces la abro y digo, pues seguramente es un error, se confundieron de coche o lo que sea, y yo no soy este culpable, yo no soy el responsable. Y conforme empiezo a abrir la multa, veo que hay fotos, ¿no? Hay una foto y hay un coche rojo, como el mío. Y dije, ay caray, pues bueno, pues chances se equivocaron, ¿cuántos coches rojos no hay, no? Entonces pues sigo viendo y más abajo venía un zoom in a mis placas. Dije, ay, pues entonces era mi carro, pero seguramente cuando se lo presté a algún amigo, pues él iba a exceso de velocidad. La multa era por exceso de velocidad en una zona de 80 kilómetros por hora, yo iba a 120, ¿no? Pero hasta ahí yo me sentía realmente indignado. ¿Cómo podía ser que el municipio me estaba atribuyendo una culpa de la cual pues yo nada que ver, ¿no? Yo según súper bien. Y hasta que sigo viendo más abajo y claro, iba yo con mi gorra verde y toda la cosa ahí innegable, indiscutible, ¿no? Y esto es una realidad que a veces a todos nos pasa, ¿no? ¿Quién de aquí se sentiría ofendido si de repente yo llego, por ejemplo, con los chavos de Epicentro y le digo, no sé, Caleb, tienes un demérito? ¿Por qué no? O sea, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué te pasa, Luis Fernando? Eso no. Necesitamos entender el por qué, necesitamos entender la explicación. Y eso es lo que pasa también con nuestra vida espiritual. Entonces, lo que tenemos que entender, ¿cuál es la raíz? ¿De dónde se deriva todo, no? Y esto se deriva del pecado. ¿Y qué es el pecado? Me gustaría empezar definiendo lo que es el pecado. Y para esto, pues hay un montón de definiciones. Yo estuve también investigando y la verdad no les voy a decir lo que yo pienso, lo que investigué, sino qué les parece si mejor leemos la Biblia, ¿ok? Entonces, ¿qué es el pecado? Busqué una definición en la Biblia y encontré una en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y el pecado, ¿qué es lo que dice ahí? Es una infracción de la ley, ¿ok? El pecado es una infracción de la ley, ahí está. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y así como en mi ejemplo, yo necesitaba conocer primero la ley para poder identificar de una mejor manera lo que había infringido. Y así pasa en nuestra vida espiritual, ¿no? Y aún así, cuando yo no sabía que esa zona en la que iba solamente se permitían 80 kilómetros por hora, el decir, pues yo no sabía, no me quitaba las consecuencias de mi multa, ¿no? Que además era una multa pues alta, pero bueno, eso es lo de menos. Esa es la realidad. La ignorancia no nos exonera de las consecuencias. El no saber que estamos rompiendo la ley, no podemos llegar ante el juez y decirle, pues yo no sabía que eso era, que no se podía ir a más de tal velocidad, por favor quítame la multa. Pues la verdad es que no es así, ¿no? Entonces esa es la realidad en la parte natural y en la parte espiritual lo mismo. El decir, pues yo no sabía que estaba mal eso, no nos va a eximir de las consecuencias, ¿ok? Entonces, entonces es importante saber de qué ley estamos hablando y saber cuáles son las consecuencias, hablando en la parte espiritual, ¿ok? Entonces, ¿qué es la ley? Yo busqué en internet y ahora se los voy a leer. Dice, la ley es un conjunto de reglas a las que se deben someter todos los habitantes de un país para evitar conflictos y vivir en armonía. Pero otra vez, esta definición no la vamos a tomar en cuenta, sino vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Para empezar, la ley es inspirada por Dios y es dada por Dios, ¿ok? Es absoluta y es eterna, según Mateo 5:18. ¿Ok? Todo va a pasar menos la palabra de Dios, y todo lo que está escrito en este libro es la voluntad de Dios, y su voluntad debe de ser la ley para nosotros.
¿Qué otras definiciones encontré? Encontré que la ley de Dios es perfecta, ¿ok? Tan perfecta que puede convertir el alma. Eso nos lo dice Salmos 19:7. ¿Qué otros atributos encontré con respecto a la ley? Que es santa, es justa y es buena. Entonces la ley es justa y es buena, nos conviene. Y aquí pues vemos entonces que en el principio la definición de la ley es para un beneficio personal, nos beneficia a nosotros, ¿ok? Nos ayuda a cohabitar en armonía, es para nuestro bien, ¿ok? Y es tan buena y perfecta, diseñada por Dios, que puede convertir el alma, ¿no? Según Salmos 19:7. Entonces, voy a seguir partiendo de que hay una ley. ¿Y para qué nos sirve la ley? ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Que la ley nos ayuda a identificar que tenemos un problema, ¿ok? Porque hoy en día la verdad es que muchas congregaciones o predicaciones hablan como muy en contra de la ley, como que ha habido un tabú muy fuerte diciendo que la ley es mala, que la ley es condenatoria, ¿no? Vemos que la Biblia no dice eso, la Biblia dice en Salmos que esta es buena, no es inspirada por Dios, entonces es buena. ¿Y qué beneficios podemos encontrar en la ley? Que a través de la ley podemos reconocer nuestro pecado, ¿ok? Si en este caso no hubiera un límite de velocidad por donde yo iba caminando rápido, iba manejando rápida, nunca hubiera entendido, nunca me hubiera dado cuenta que estaba haciendo un exceso de velocidad, ¿ok? Es por medio de la ley que marcaba que el límite de velocidad eran 80 kilómetros por hora, me di cuenta que la estaba infringiendo porque iba a 120, ¿ok? Entonces la ley nos sirve para darnos cuenta que hay pecado en la parte espiritual, ¿ok? Esto nos lo dice Romanos 3:20. Y también por medio de la ley podemos conocer el pecado, lo dice Romanos 7:7. Y algo súper importante es que por medio de la ley podemos entender la pecaminosidad del pecado. Y esto es algo como medio resonante, ¿no? ¿Qué es la pecaminosidad del pecado? Es para poder entender la santidad de Dios y ante los ojos de la santidad de Dios lo detestable que es el pecado, ¿ok? La ley nos sirve para entender qué tan detestable es el pecado ante la santidad de Dios, ¿ok? Entonces ahorita vamos a empezar a profundizar un poquito más en qué es la ley, cómo podemos ver la ley de manera práctica en nuestras vidas, ¿ok? Y ¿qué más? Vemos, me ayudan a poner por favor Romanos 2:15 y ayúdenme a buscarlo también por favor en su Biblia, Romanos 2:15. Porque muchas veces la verdad es que manejando, ¿quién realmente se sabe todo el código, no sé, el código de tránsito, la ley de tránsito? Pues no la conocemos toda, ¿no? Deberíamos estudiarla. Pero bueno, este no es el caso con Dios. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que Él ha puesto la ley en nuestros corazones, ¿ok? Él ha puesto ahí, y no importa aún de qué cultura vengamos, no importa si nacimos en China, no importa si nacimos en Rusia, en México, en Estados Unidos, todos los seres humanos tenemos la ley escrita en nuestro corazón, ¿ok? Y al lado de la ley también está la eternidad, pero ahorita vamos a ir para allá. Entonces, ¿cómo podemos ver que la ley está en nuestro corazón? Porque Dios puso a cada ser humano una conciencia, ¿ok? Entonces Dios pone la ley en el corazón y además nos da conciencia, la cual nos acusa de lo que hacemos correcto o lo que hacemos incorrecto, ¿ok? Entonces aquí vemos que aún nosotros no podemos decir ante Dios que no conocíamos la ley, porque Él la puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces vemos que Dios ya puso la ley en nuestro corazón, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuántas veces en nuestro día a día decidimos romper esa ley, ¿no? Dios puso la ley en nuestro corazón, Dios puso los mandamientos en nuestro corazón. ¿Y cuántas veces tenemos un dilema en nuestra conciencia de hacer lo correcto o lo incorrecto? ¿Y cuál es la realidad de nuestro día a día? Muchas veces decidimos violar la ley, romper la ley, ¿ok? Y en este ejemplo vimos que entre más específicos seamos con la ley, mejor vamos a entender las consecuencias, ¿ok? En las multas que a mí me llegaron, me dijeron que iba conduciendo a exceso de velocidad a 120 kilómetros por hora en una zona que era de 80, porque creo que por ahí pasaba gente, algo así. Entonces, a medida que más conozcamos la ley,
mayor revelación de que la hemos roto tenemos. Y esto es lo que quiero ejemplificar con que por medio de la ley podemos ver la pecaminosidad del pecado. A medida que conozcamos más la voluntad de Dios, podemos entender cuál abominable o cuál desagradable es el pecado ante Dios, ¿ok? Y hoy en día podemos resumir la ley en ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿ok? Y pues hagamos una introspección de cómo estamos realmente hasta este punto. ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma? ¿Es una realidad o no? Que en mi caso, como les decía, hace un par de años, yo decía que sí, yo decía y lo cantaba, pero la realidad es que no, la realidad es que trabajaba por un ídolo, que era el dinero, ¿no? Que era lo que me daba la confianza de salir. Yo confiaba en mi dinero, tenía mucho dinero, pues me sentía muy imponente para andar por el mundo, esa era la realidad, y decía y cantaba que Dios era lo más importante para mí, pero la realidad era que no. Con toda tu mente y con toda tu alma. Y también podemos resumirlo como ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también pensemos, ¿cómo está nuestra relación con nuestro prójimo? ¿Realmente lo amamos como a nosotros mismos o no? ¿O seguimos siendo nosotros nuestro propio ídolo? ¿O seguimos siendo nosotros nuestro propio Dios? Que nosotros creamos nuestra propia ley a nuestra conciencia. Que si vemos un señalamiento de ir a 80 kilómetros por hora, decimos, esto es una tontería, deberían ponerlo a 100, ¿no? Porque está todo recto y pues, ¿qué me va a pasar? Nada, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón en eso? ¿Seguimos pensando que nosotros tenemos esa verdad absoluta para montar las leyes? ¿O no? ¿O creemos en las que ya están? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos ver cómo está nuestro corazón con respecto a este segundo gran mandamiento, que es ama a tu prójimo como a ti mismo? Pues en la ley nos dice, no matarás. Pero, ¿qué nos dice Mateo 5, versículo 22 al 21? O sea, vemos cómo Jesús en Mateo, en esta explicación que él hace de los mandamientos, no solamente dice que los mandamientos siguen vigentes, sino aún les da la correcta interpretación y parecería que los está haciendo aún más duros, ¿no? Porque la ley dice, no matarás, pero ¿cuál fue la correcta interpretación que Jesús dio en ese momento a sus discípulos? No solamente eso, dice, no lo llamarás fatuo, ¿ok? Y la traducción de fatuo es simplemente tonto. Imaginen entonces de qué tamaño es nuestra comparación o nuestra percepción del pecado y la pecaminosidad del pecado. Hoy en día, ¿qué podemos pensar cuando le llamas a alguien tonto? Pues que no importa, ¿no? Pero vemos que ante Dios esto es terrible, ¿ok? Entonces, vemos que dice en Mateo 22, 21, porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, esto parecería una exageración, pero ¿ustedes lo creen como exageración o creen realmente lo que está escrito? O tal vez hemos sido vacunados, tal vez hemos sido ganados por el mundo, en donde estas palabras ya no aplican para nosotros. Pero ese no es el llamado que tenemos, esa no es la realidad que tenemos. El llamado que tenemos es a parecernos a esto, a entender esta interpretación como real y verdadera, ¿ok? ¿Qué otro mandamiento podemos resumir, no? No cometerás adulterio. Y dice en Mateo 5, 27 al 28, que cualquiera que mire con codicia a una mujer ya ha cometido adulterio en el corazón. Entonces, estos versículos nos muestran además consecuencias, ¿no? Así como yo tenía una consecuencia de pagar una multa por ir a exceso de velocidad, era una multa que me dolía, pero pues bueno, al final se podía hacer, ¿no? Y aún así me negaba a hacerla. Aquí vemos que estas consecuencias serán eternas. Jesucristo habla de un fuego eterno. Vemos consecuencias y consecuencias eternas. Entonces empezamos a ver la dimensión y la magnitud de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Que esto es verdad, que el infierno es real, que Jesús detesta el pecado. Y podemos seguir profundizando más en Mateo 5 y en la correcta interpretación
de estos versículos y la correcta interpretación de la ley, pero pues ahorita no quiero compartirlo así porque quiero compartir cómo fue que yo lo entendí, ¿no? Yo estaba viviendo como muy superfluamente, o sea, muy por encimita, y al final lo que yo tenía era religión. Al final yo pensaba que era salvo cuando no lo era. ¿Por qué? Porque eso era lo que demostraba mi estilo de vida, esa era la realidad. Porque venía, cantaba y hacía tantas cosas, pero no había visto lo que está escrito, no lo había creído. ¿Ok? Entonces empezamos a ver las consecuencias. Y cuando hablamos de ley, estamos hablando también de términos jurídicos. ¿Ok? Y la palabra nos dice que todos vamos a morir. Lo único que tenemos seguro todos los seres humanos cuando nacemos es que nos vamos a morir. Es lo único que tenemos seguros, ¿no? El momento que nacemos empezamos a morir, es una realidad. Y nos preparamos para todo en la vida menos para esto, que es lo único que tenemos seguro, que nos vamos a morir. Entonces, pues es que aquí está la preparación, está escrito, ¿no? Y pues bueno, Hebreos en el capítulo 9, versículo 27 nos dice que el hombre está destinado a morir una sola vez y después iremos a juicio, ¿ok? Entonces, ya entendimos el primer concepto que yo entendí, que era el pecado. ¿Cómo es el pecado y cómo ve Dios el pecado? Que el pecado no es como yo lo veía, pecado chiquito, mentirita blanca, etc. Pecado es pecado y es todo lo opuesto a la santidad de Dios. Entonces entendimos este principio. El segundo principio es el juicio, que todos vamos a morir, es lo único que tenemos seguro, y de ahí iremos a juicio. Nos presentaremos delante de Dios. Y este juez, delante de Dios, que será el juez, Cristo será el juez, y es un juez justo, y que lo sabe todo, absolutamente todo, ¿no? Y la realidad es que yo, por más que quería defender mi inocencia de la multa, que yo manejaba muy bien y todo esto, pues la realidad es que no, la evidencia probaba que yo era totalmente culpable. ¿Y cuánto más podría yo esconder o podría intentar defender mi inocencia ante Dios, que todo lo sabe, ¿no? Que Él va a juzgar aún y verá aún lo más profundo de mi corazón, mis pensamientos. Él juzgará mis pensamientos, mis palabras, ¿no? Y la realidad es que yo no solamente era culpable de esa multa de tránsito, la realidad es que en ese momento me di cuenta que, según la palabra de Dios y según mi convicción, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mí es que me di cuenta que era un adúltero, ¿no? Que los pensamientos que habían en mí, que las palabras que habían en mí, que el odio que había en mí, ¿no? Me di realmente cuenta de que a medida que íbamos caminando, íbamos teniendo pequeñas manchas en nuestro corazón, y que nuestro corazón se iba ensuciando, y esa suciedad era pecado, ¿no? Y la manera como yo la entendí era como el ruido, como en un proceso de comunicación, ¿no? Hay un emisor, un mensaje y un receptor. ¿Y cuál es el factor que afecta la comunicación? A ver, ¿quién me puede decir? El ruido. Muy bien. Bueno, nadie lo dijo, pero el ruido, ¿ok? A medida que hay mayor ruido, el mensaje no va a fluir, ¿ok? Entonces, a mayor ruido, menos fluye el mensaje. Y este ruido, como yo lo interpreté, fue el pecado. Dios es el emisor, Dios tiene un mensaje y está escrito, ¿no? Nosotros somos los receptores de ese mensaje. Pero a medida que hay pecado en nuestra vida, a medida que hay ruido, no podemos entenderlo. No podemos entender el mensaje que está escrito, ¿ok? Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? A eliminar ese ruido para que la comunicación fluya. Y es una realidad. De esa realidad me di cuenta hace un par de años, que Dios se comunica con nosotros, ¿no? Realmente Dios tiene encuentro con las personas, que transforman personas, transforman corazones, hace nuevos nacimientos. Es una realidad, lo hemos visto, ¿no? Y pues bueno, entonces, ¿de qué otra cosa me di cuenta? Que este juicio solamente habrá dos opciones. Las consecuencias del juicio serán solo dos. Los destinos del juicio serán solo dos, y únicamente dos: el cielo y el infierno, ¿ok? ¿Y qué dice la Biblia de estos lugares? La verdad que el cielo es un lugar increíble, ¿no? Este lugar es construido por Dios. Dios es el arquitecto de este lugar. No sé si aquí hay arquitectos y no sé a qué arquitectos admiren, pero obviamente no se podrá comparar con el mayor arquitecto de la creación, ¿no? Con nuestro Creador. Dios mismo es el arquitecto del cielo. Esto lo dice en la Biblia, en Hebreos 11:10, ¿ok? ¿Qué otra cosa es el cielo? Es este lugar eterno. El cielo es un lugar eterno donde mora Dios.
Y es un lugar en donde hay tesoros. Es un lugar donde hay tesoros que los ladrones no pueden robar. Es un lugar en donde hay tesoros que no serán perecederos, que nunca se acabarán, ¿ok? Y pues Dios morará ahí con su pueblo eternamente. Imagínense, estar en la presencia de Dios cara a cara, lo que anhelamos, lo que cantamos, estar cara a cara con Cristo, estar cara a cara con Dios, con el Creador de los cielos, de la tierra, de tantas maravillas. Estar con Él una eternidad, seguir conociéndolo. Dios es tan grande y tan infinito que aún una eternidad no será suficiente para terminar de conocerlo. Wow, imaginen esto es el cielo. Pero también está el otro lugar, y el otro lugar es el infierno. Y nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, que este lugar es un lugar de exclusión de la presencia de Dios. Es un lugar donde Dios no está. Es un lugar deshabitado y vacío. Es un lugar descrito como un lugar de castigo eterno, con fuego, según Mateo 25, 41. Es un lugar donde el alma sufre, según Mateo 10, 28. Es un lugar donde el diablo y los falsos profetas serán lanzados y atormentados, según Apocalipsis 20:10. Y este lugar es real. Entonces, vemos los dos lugares tan opuestos, ¿no? Uno habitando en la presencia de Dios con Dios y otro habitando eternamente alejados de Él. Y la realidad que mi dirección hacia donde yo estaba yendo hace un par de años era hacia ese lugar, que si yo hubiera muerto en ese momento, ahí hubiera pasado mi eternidad, ¿no? Y así están tantas personas allá afuera, esperando ese destino. Esa es la realidad, esperando a escuchar el mensaje, ¿no? Porque imagínense que yo cuando fui a pagar mi multa, que me hubieran dicho, oye Luis, pues fíjate que esta multa ya está pagada, ¿no? Pues ya checamos en el sistema y tu multa ya está pagada. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Se hubieran puesto contentos, ¿no? A lo mejor. Pues yo también me hubiera puesto muy contento si esto hubiera pasado, si mi multa hubiera estado pagada, ¿no? Podría haber hasta brincado de alegría. Y esta es la realidad que Cristo nos da. Vemos entonces que por medio, ahora conocemos el pecado, ¿no? Dios puso la ley en nuestro corazón y nosotros decidimos qué decisiones tomar. Y nuestra conciencia nos acusa si son correctas o incorrectas. Nuestra conciencia nos acusa, ¿ok? Nosotros sabemos que somos culpables desde el momento que vamos a tomar esa mala decisión, ¿ok? Entonces, pues, ¿cuál sería el lugar a donde deberían ir las personas que son culpables de haber roto la ley? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno, ¿no? Esa es la realidad, ese era el lugar donde yo tenía que ir. Pero bueno, entonces, regresando al ejemplo de la multa, imaginen que Cristo, y es una realidad, Cristo pagó nuestra multa. Todas esas veces que habíamos roto la ley, que hemos tenido pensamientos, que hemos hecho cosas incorrectas y por las cuales mereceríamos un castigo y un castigo eterno, Cristo lo recibió. Cristo fue aquel que se puso en una cruz a ser exhibido como el peor ratero del mundo, como el peor corrupto del mundo, como el peor violador del mundo. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo pagó nuestra multa. Cristo pagó nuestra multa para que nosotros, en lugar de recibir la ira eterna de Dios, recibiéramos su misericordia. En lugar de ser llamados enemigos de Dios, ahora podamos ser llamados amigos de Dios. ¿Ok? Y qué privilegio poder ser llamados amigos, ¿no? Porque esa es una manera de demostrar el amor, que no hay mayor amor que el que da la vida por un amigo. No sé si tú serías capaz o estarías dispuesto a dar la vida por uno de tus amigos. Qué fuerte, ¿no? Pero es el llamado que ahora tenemos. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él murió, asumió nuestras consecuencias, dio hasta la última gota de su sangre por pagar nuestra multa, por pagar todas las veces que habíamos roto la ley. Y
Y entonces fue esta realidad de que me di cuenta que Cristo nos sustituyó, Él tomó nuestro lugar, ¿no? Nos dice 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él. Porque vemos entonces que este Dios es juez justo, y Él en su justicia no podía dejar a un lado las consecuencias de nuestras malas decisiones. Él es justo y Él está viendo miles de millones de pecados a cada segundo. Esta es la realidad. Pero Él es tan misericordioso y tan lleno de amor que decidió enfocar toda esa ira santa de Dios sobre su Hijo Jesucristo, para que tú y yo hoy podamos ser transformados, para que tú y yo hoy podamos darle la media vuelta al pecado y caminar hacia una eternidad en el cielo con Él. Y lo que hizo Cristo es que nos reconcilió con el Padre por medio de su muerte y su resurrección. De ser enemigos, ahora somos amigos. La ira de Dios estaba sobre mí y la realidad es que yo hubiera pasado una eternidad alejado de su presencia en el infierno. ¿Y qué fue lo que me pasó? Que fui rescatado de la manera en la que estaba viviendo. Me di cuenta que estaba persiguiendo motivaciones incorrectas, que Dios puso motivaciones en nuestro corazón, pero la tendencia natural que tenemos es a desviarlas incorrectamente. Y más allá de que sea natural o no, pues sabemos que estamos en una guerra espiritual y lo vemos desde el principio, desde Adán y Eva. Somos influenciados en una parte y finalmente nosotros tomamos la decisión de alejarnos, de empezar a vivir por la carne y no por el Espíritu, ¿no? Y esto es lo que le decía Jesús a Nicodemo, que Nicodemo le preguntaba, ¿qué es necesario para entrar al reino de los cielos? He cumplido todos los mandamientos, ¿no? Le decía uno también por ahí, pero ¿qué es necesario para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero al igual que muchos, yo estaba como Nicodemo. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa este nuevo nacimiento? ¿Cómo puedo yo volver a entrar? ¿Cómo puedo yo volver a nacer? Es que eso es imposible físicamente. Pero el punto es darnos cuenta de que no solamente somos carne, que también somos espíritu, y eso es lo que es eterno, ¿ok? Y que ahora nuestro llamado es no a vivir más por la carne, sino por el espíritu. Es darnos cuenta que las decisiones que nos llevan a romper la ley y que nos llevan a pecar son decisiones carnales y temporales. Son decisiones que nos van a producir un placer temporal de 1 hora, 2 horas, 10 años, 50 años. Pero ¿qué serán 50 años a la luz de la eternidad? ¿Ok? Entonces es darnos cuenta que tenemos que renunciar a esas malas motivaciones por las cuales yo estaba viviendo o por las cuales alguien puede estar viviendo aquí. Renunciar a ellas y abrazar las verdades espirituales, las verdades eternas, como el amor, la justicia, el servicio, el perdón. Esos son los tesoros eternos. Y hoy Jesucristo, además de pagar mi multa, además de pagar nuestra multa, nos da un cheque para que lo compartamos. Imaginen que yo pueda llegar ahí a pagar las multas de tránsito y que les diga a todos, pues tu multa ya está pagada, y que la gente se aferre a querer decir, no, yo tengo que pagar mi multa, yo iba a exceso de velocidad y ahora soy yo el que tiene que pagar la multa. Sería una tontería, ¿no? ¿Quién de aquí, si excede el límite de velocidad, le llega la multa, llega al banco y le dicen que ya está pagada, se aferra para volverla a pagar? Pues nadie lo haría, sería un absurdo. Pues esto es lo mismo que pasa con nuestra deuda eterna. Jesucristo ya pagó nuestra multa, Él ya pagó todo. No es necesario que nosotros lo paguemos. Lo único que tenemos que hacer es creer que Él ya lo hizo. Él nos sustituye haciéndose pecado para perdonarnos, nos justifica, haciéndose culpable para declararnos inocentes, nos regenera, hace que las cosas viejas pasen para ser hechos nuevos. Da vida a nuestro espíritu que estaba muerto a consecuencia de nuestras malas decisiones. A causa de cada mala decisión empezamos a matar nuestro espíritu, empezamos a cauterizar nuestra conciencia. Porque si se dan cuenta, la primera vez que tomamos una mala decisión, generalmente es la más difícil.
la primera vez que probamos drogas, por ejemplo, la primera vez que vemos pornografía, tal vez, la primera vez que tenemos relaciones sexuales con alguien que no es nuestro esposo o nuestra esposa. Esa es la más difícil, y poco a poco nuestra conciencia empieza a ser cauterizada hasta que para nosotros eso ya no está mal y lo hacemos de manera cotidiana. Entonces nos damos cuenta que nuestro espíritu muere, y lo que hace Jesucristo es le da vida otra vez a nuestro espíritu. ¿Y cuál es un síntoma de un recién nacido? ¿Quién me puede decir cuál es un síntoma de un recién nacido? Que llora. ¿Y por qué puede llorar ese recién nacido? Porque tiene hambre. ¿Y qué le pasa entonces a nosotros? ¿Qué le pasa a nuestro espíritu cuando nace de nuevo? Tiene hambre. ¿Y cuál es el alimento que le tenemos que dar a nuestro espíritu? La palabra. ¿Para qué? Para que crezca y se fortalezca. Porque las tentaciones van a seguir viniendo, las tentaciones vendrán, pero a medida que nuestro espíritu crece y se fortalece, podemos vencer las tentaciones. ¿Ok? Entonces Jesús decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está la palabra. Este es el alimento espiritual que necesitamos comer para seguir creciendo y perseverar hasta el final de esta carrera. ¿Ok? ¿Qué más hace Cristo en la cruz por nosotros? Él nos santifica. Comienza este proceso de santificación en nuestra vida, en donde toma nuestra suciedad para iniciar un proceso para presentarnos delante de Dios sin manchas y totalmente limpios. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos vivir siendo amigos de Dios? Después de haber estado alejados, después de haber sido enemigos de Dios, es renunciando a todo lo que le desagrada a Dios. Y esto fue algo que yo entendí. Lo que me pasó fue un arrepentimiento, ¿ok? Que mucho más allá de un remordimiento, involucraba otros factores. El remordimiento es cuando sabes por tu conciencia que estás haciendo algo mal y no lo quieres volver a hacer, pero lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, ¿ok? Puede quedar solamente como remordimiento. En el arrepentimiento entra un factor espiritual. Es cuando tú confías en que Dios realmente te puede sacar de eso que estás haciendo para que no lo vuelvas a hacer jamás, ¿ok? Y puede que vuelvas a caer, pero si sigues confiando en Dios, te vas a ir alejando de ese camino y vas a ir a las sendas eternas en su presencia. Entonces este fue otro principio que hoy quiero compartir, el principio del arrepentimiento, que es una verdad. Entonces entendemos lo que es el pecado, que es lo que le ofende a Dios, es romper la ley. Entendemos que por causa de romper la ley habrá un juicio, y en este juicio yo en mi caso iba a ser encontrado culpable, y mis consecuencias iban a ser una eternidad alejado de Dios. Pero alguien me compartió lo que Jesucristo hizo por mí. Entendí esto, entendí que este ruido que había en mi vida, por el cual no podía entender lo que estaba escrito, era el pecado que había en mi vida, el pecado que había en mi corazón. Y hasta que decidí no volverlo a hacer, fue que pude empezar a caminar. Y en mi caso, lo que pasó es que me dio hambre espiritual y encontré un refugio en Epicentro. Ahí empecé a nutrir mi espíritu, empecé a crecer espiritualmente, ¿no? Y es como un restaurante, buffet a la carta de Epicentro, ¿no? Todo el día estás recibiendo palabra. Tu espíritu puede crecer si lo ejercitas, si realmente lo crees, porque no solamente se trata de que sea letra muerta, sino que realmente la creas y la pongas en práctica, ¿no? Siempre en la palabra vemos dos frases relacionadas, orad y velad, muchas veces. Entonces estamos viendo un par de principios básicos. El orad es confiar en los principios divinos, confiar en Dios, y velad es poner de nuestra parte para caminar con el Señor, ¿no? Sin olvidar que quien nos guía al arrepentimiento es la benignidad de Dios. Dios es tan bueno que Él nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué más dice? Dice que el arrepentimiento es necesario para el perdón de pecados. Esto nos lo dice Hechos, capítulo 2, versículo 38. También en Romanos, capítulo 2, versículo 4, es en donde se expresa que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Esto es lo que dice la Biblia sobre el arrepentimiento. ¿Y qué pasa cuando nos arrepentimos? Cuando nos arrepentimos, la Biblia nos dice que hay gozo en el cielo.
en Lucas 15. Dice que cuando un pecador se arrepiente de sus malos caminos, hay fiesta en el cielo. Entonces, imagínense esta escena. Y no quiero solamente que esto lo escuchen y quede como algo que no lo puedan visualizar. Imaginen, fiesta en los cielos, qué tremendo. En este lugar tan precioso, tan perfecto, en la presencia de Dios, cuando alguien de nosotros decidimos renunciar al pecado, hay alegría en el corazón de Dios, hay alegría en todo este ambiente. ¿Ok? Entonces nosotros somos llamados ahora también a ser partícipes por medio de la predicación del Evangelio. Porque así como yo me encontraba hace un par de años, muchos se siguen encontrando así allá afuera. Muchos probablemente se encuentren así aquí adentro, sin poder tener la llenura y la conexión con aquel que nos creó. Y ¿cuál es nuestro llamado? Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Cambia las malas noticias en buenas noticias mediante su sacrificio. Jesucristo, Él es la buena noticia. Él fue juzgado para que en el día de nuestro juicio nosotros no tengamos que pagar por nuestro pecado. Y ahí está nuestro llamado, a seguir compartiendo, a seguir amando a los demás, pidiéndole al Señor que nos dé la carga por los perdidos. Porque esto lo hacemos por amor, no compartimos porque tenemos que hacerlo allá afuera en la calle, no compartimos porque nos lo piden. Compartimos porque cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a su voluntad, cuando conocemos su voluntad, Él empieza a transformarnos y Él empieza a poner en nosotros su corazón. Y su corazón se duele para los que están alejados de Él. Su corazón se duele por los que van a estar alejados de Él. Él no quiere esto. Su deseo es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si tú no sientes carga por compartir esto después de entenderlo, yo te animo a que ores y que pidas el corazón del Padre. Si tú ya has entendido esto, si tú has nacido de nuevo, si tú te nutres con la palabra y aún no tienes un deseo de salir y compartirlo, pídele al Padre que te dé su corazón. Pídele al Padre que te dé su amor por los perdidos y compasión y confiar en Él, porque el Señor puso en nosotros la necesidad y el anhelo de poder, ¿no? ¿Cuántas personas ambiciosas de poder hay en el mundo? ¿Cuántos de nosotros no éramos ambiciosos en el mundo de poder, de influencia? La necesidad está ahí, pero ahora la palabra nos enseña que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Seamos llenos del poder de Dios, seamos llenos del manejo de su palabra, seamos llenos del amor del Padre, seamos llenos de denuedo, seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y la palabra también nos dice que cómo no nos daría el Padre al Espíritu Santo a quien se lo pida. Si nosotros pedimos el Espíritu Santo, el Señor nos lo va a dar, está escrito. Es importante conocer las promesas que están escritas para reclamarlas y aferrarnos a ellas, orarlas y buscarlas para que se hagan una verdad y una realidad en nuestra vida. Y el arrepentimiento no solamente es declararlo o confesarlo, es una parte importante, pero realmente significa un cambio de dirección. No es solamente remordimiento, sino es aborrecer el pecado. No es dejar de hacer las cosas porque no las tenemos que hacer, sino es dejar de hacer lo que estamos haciendo por amor a Dios, porque sabemos que Él es santo y que Él se desagrada con estas cosas. Hebreos 11:6 nos dice que hay que acercarnos a Dios creyendo que Él está. Si tú realmente crees que el Señor te puede transformar, te puede quitar, no sé, probablemente la depresión que tengas, probablemente el amor al dinero, probablemente, no sé, vicios ocultos, yo qué sé, lo que haya en tu corazón, si realmente crees que el Señor te lo puede quitar, hoy es ese día que puedes clamar con todo tu corazón, que puedes clamar para que el Señor te haga cambiar de dirección. Y es creer que Dios puede transformarnos. Esto es realmente el arrepentimiento. Y cuando empezamos a caminar así, hay fruto. Empezamos a ver ese fruto y ese fruto lo podemos compartir. También tengo que la fe no es solamente un acuerdo intelectual, ya que los demonios creen y no son salvos. ¿Ok? La fe es rendirse y someterse para confiar en que Dios nos ayudará para vencer hasta el final. Fe es creer que Dios ya pagó nuestra multa, y arrepentimiento es conocer la ley para que no nos vuelvan a multar, para andar en el camino de Dios. La única manera de hacerlo es creyendo
y conociendo a aquel que nos creó. Y pues esto es algo que preparé para ustedes de manera rápida, pero espero, en verdad, es el deseo de mi corazón, que haya una semilla en su corazón, que sea un llamado a la santidad, que sea un llamado a compartir, que sea un llamado por agradar el corazón de Dios, que sea un llamado por exaltar a aquel que nos creó, que sea un llamado a conocer todo lo que está escrito, que sea un llamado a anhelar el cielo, que sea un llamado a anhelar lo eterno, a anhelar estar en la presencia de Dios eternamente, que se haga una verdad en nuestros corazones, que sea una verdad en nuestras vidas. Y me gustaría terminar con una oración. Si quieren ponerse de pie y acompañarme, se los agradeceré. Señor Jesús, cuántas gracias te damos por tu Espíritu Santo, Señor, que algún día llegó a nuestra vida trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Yo te pido, Señor, que tú hoy vengas a cada corazón, Señor, a hacer tu ministerio, a traer convicción de pecado, de justicia, de juicio. Que nos muevas a compasión, Señor, que nos muevas a misericordia por compartir lo que has hecho en nuestra vida, por compartir quién eres tú, por compartir que tú eres nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus sendas de justicia. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a servir al de al lado, ayúdanos a perdonarnos, Señor, ayúdanos a crecer en unidad, a crecer, Señor, en el conocimiento del Dios Santo, a conocerte, Señor, más y más cada día. Yo te pido, Señor, que te hagas verdad en cada corazón aquí presente, Señor, y que nos des compasión por los que aún no te conocen en nuestra familia, que nos des compasión por los que aún no te conocen en nuestros salones, Señor, en nuestro trabajo. Te pido, Señor, que nos des el corazón del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya está. Muchas gracias, chavos.